Hoy el Instituto de Educación Secundaria Virgen de la Calle de la capital va a ser protagonista de nuestro paseo por Palencia y provincia, porque es un centro que cumple 25 años de vida. La historia de este centro, no obstante, se remonta a finales de los años 50. Aquí se siguen impartiendo las enseñanzas básicas, educación secundaria y también bachillerato y formación profesional. La amplia oferta educativa junto con el compromiso de los docentes ha llevado a que en este centro, sorprendentemente, se siga incrementando el número de alumnos. Esto es un valor que no todos pueden compartir y por eso hoy vamos a hacer protagonista al Virgen de la Calle. «25 años ha cumplido el edificio de lo que hoy es el Instituto de Educación Secundaria Virgen de la Calle, pero sus orígenes son anteriores. Tenemos que remontarnos décadas atrás, hasta finales de los 50, cuando se puso en marcha esta institución educativa. El primer curso oficial empezó en 1959-1960 y desde el año 1954 empezaron las obras y se empezó a construir el edificio donde se encontraba antiguamente el instituto. Quisieron empezar antes, en el 56, pero bueno, por los retrasos que pasa siempre con las obras y la dotación de mobiliario, muchas veces pues hicieron que se retrasase el proyecto unos años. Entonces era un centro de formación profesional, de lo que llamaríamos formación profesional, entonces se llamaba Escuela Taller. Dependía de la organización sindical que creaba estas escuelas talleres y de hecho las creó por toda España. Y además, como curiosidad, en casi toda España llevaban el nombre de Virgen de algo, en este caso pues aquí fue el Virgen de la Calle como patrona, pero en otros sitios era Virgen de la Piedad, Virgen de la Paloma y en otros sitios pues tenía el nombre dedicado a Francisco Franco como jefe del Estado, ¿no? Al ser un centro de organización sindical no eran centros oficiales porque no eran del Estado y tenían que pedir una autorización al Ministerio que les concedía su autorización y entonces era muy curioso porque eran centros no oficiales autorizados y se impartían enseñanzas de formación profesional, en concreto pues de mecánica, de electricidad, de forja y de cerrajería. En cualquier caso, de aquellas ramas con las que empezó el Virgen de la Calle, hoy no se conserva ninguna en este centro. Todas las que tenemos en la actualidad son distintas. De hecho, del antiguo centro ya solo quedan los recuerdos de quienes vivieron aquella época, como Joaquín o María Jesús. El original no teníamos patio, teníamos que marcharnos a otros sitios como el Campo de la Juventud, hasta Marian Hill, y no teníamos las instalaciones que puede tener este instituto, ¿no? Pero bueno, estábamos más juntos, más unidos y era mucho más como una gran familia, ¿no? Como la película esa de Fama. Vivíamos de una manera un poquito diferente, ¿no? Además yo empecé con el bachiller polivalente, un bachiller experimental que le llamaban en aquel momento. Y bueno, yo creo que tanto el Estado como la Unión Europea invirtieron bastante dinero en que eso fuera la base de lo que mejor ahora mismo es la ESO y los actuales estudios. Y bueno, hicimos muchas actividades y bueno, fue una experiencia para mí inolvidable y la mejor que podía pasar. Vine de Bilbao cuando aprobé la oposición en el año 85 y me he jubilado en el 2017. No me he movido del Virgen de la Calle en todos estos años. Como ha sido mi vocación y gracias a los chavales la he podido desarrollar, la experiencia ha sido muy gratificante, a veces con un poco de dolor y a veces bueno, con garra porque, bueno, pues porque los chavales, depende del curso que te toque, unos son un poco más complicados, pero en el fondo y no tan en el fondo, he sido una privilegiada porque he disfrutado con lo que he hecho. Íbamos muchas veces al teatro, hacíamos cosas muy diferentes a otros institutos en ese momento, ¿no? Muchas excursiones, hacíamos teatro, veíamos la historia in situ, nos llevaban a San Martín. Es decir, tuvimos la gran suerte de compartir con gente joven y con mucha ilusión, que era el profesorado, y con un grupo de gente que éramos, que bueno, pues sobre todo nos hacían vivir la pasión de las cosas, ¿no? Más que el estudio y el estar memorizando, sino el compartir esos momentos. Y eso fue una cosa totalmente que nos ha marcado a todo el grupo. Todavía al día de hoy tenemos un grupo que se llama Estrasburgo, que lo hicimos de gente que fuimos a ver la Comunidad Europea, Bruselas, el Parlamento, y nos seguimos hablando entre profesores y alumnos, después de 35 años que llevamos en Virgen de la Calle. El primer recuerdo de la antigua Virgen de la Calle, que yo vine, pues como quien dice, casi recién salida, hombre, llevaba 4 años dando clase, la ilusión, las ganas y el empuje que aquel profesorado
que yo me encontré, y relativamente joven, había en Virgen de la Calle. Como anécdota te diré, bueno, me acompañó mi padre y dice, vaya media de edad más joven que tiene este instituto. Pues no sé si llegaríamos a 30 o 32 años en aquella época. El antiguo director nos decía, nosotros nos dan tanto dinero y hay que gastarlo, vamos a ver cómo lo gastamos. Pues lo acertaron de lleno, es decir, el compromiso entre el alumnado y el profesorado era increíble. Teníamos una biblioteca que tocábamos en la cabeza, era pequeñita, muy alargada, y si había que ayudar a pintar no había ningún problema y nosotros echábamos una mano o recogíamos o cambiábamos los libros. Es decir, había un compromiso bastante importante y sobre todo eso, muchísimas excursiones, que había que ir a ver una obra de teatro que íbamos al cine. Teníamos ya muchísima información sobre la sexualidad, muchos vídeos, mucha información, era totalmente algo impresionante y eso nos hizo generar una familia. La enseñanza de la educación siempre la entendí como un desarrollo personal, con conocimientos, pero un desarrollo personal donde pues, la implicación del profesor tiene que ser importante, porque estás trabajando con personas, no estás trabajando con máquinas. Entonces los problemas que puedan tener pues le repercuten. Yo creo que esa es una herencia del antiguo Virgen de la Calle, de haber sido un instituto muy familiar, muy pequeñito, con un alumnado en principio más bien adulto, y que cuando se empieza a poner el primer bachillerato en aquel antiguo centro y luego aquí las nuevas enseñanzas de la ESO, se mantiene esa filosofía, porque los que estaban aquí mantienen ese estilo, ¿no? Y sí que es verdad que nos lo dicen muchas veces los alumnos, también algunas veces los padres, pero sí cuidamos mucho la relación, la cercanía con el alumnado, procuramos estar muy encima, muy pendiente de ellos, de atenderles, en la medida que podemos. Evidentemente en otros proyectos durante que a veces también cometemos fallos, pero sí digamos que está en el ADN que se va transmitiendo en este centro y pervive esa relación cercana y de, bueno, casi de tratar a los alumnos como hijos o bueno, como personas pues, a las que conocemos y con las que tenemos un trato especial. El edificio que alberga actualmente el Instituto de Educación Secundaria Virgen de la Calle fue construido en 1995, un momento crucial para el centro y todos los que lo componían. Lo que supuso fue entrar en esa dinámica que se creó en aquellos años de crear institutos en las que se integraban las enseñanzas secundarias y la formación profesional, ¿no? Hasta unos años antes de la creación de este instituto había centros específicos de formación profesional y centros específicos de secundaria, lo cual hacía muchas veces ver como que, bueno, que el que no valía para estudiar iba a la formación profesional, ¿no? Y se consideraban unos estudios de segunda, lo cual es totalmente falso, porque los ciclos de grado superior, es decir, tienen un nivel de exigencia y un nivel de capacitación profesional que están al nivel casi de algunas carreras de las que había antes de 3 años, ¿no? Entonces, esa mezcla pues, suponía vincular las dos enseñanzas, que no se viesen como algo separado y que se viesen como un continuo en la formación, ¿no? Y de hecho, bueno, pues aquí también tenemos la oportunidad de experimentarlo porque muchas veces vemos pues, las creaciones o los trabajos de alumnos que están aquí trabajando. Vemos mucho lo de cocina porque es lo más espectacular, porque tiene una materialización muy concreta, pero bueno, también vemos luego pues, alumnos que salen de aquí, que tienen sus negocios, que trabajan y que vienen aquí a veces pues, a darnos charlas o a contarnos su experiencia. Experiencias como las de Joaquín o Inés, que actualmente ejerce como consultora en el mercado internacional tras haber realizado sus estudios superiores en el Virgen de la Calle, del que también guarda un grato recuerdo. Trabajo como consultora de comercio internacional, además de actividades de trading, en las que compramos y vendemos a nivel mundial. Realizo mi actividad aquí en Palencia y además colaboro con diferentes instituciones públicas para ello, haciendo especial hincapié en productos de la región. Eso es. Recientemente hemos hecho actividades para promover la venta de los productos locales, estamos comprometidos con ello y no puedo estar más orgullosa de ese trabajo. Yo me enfoqué primero por el tema de marketing y al final después me desvié para el tema de alimentación animal, que es ahora mismo lo que tengo, una empresa pequeñita de nutrición animal en el cual hacemos las raciones y la alimentación que el animal tiene para producir y que sea rentable en una explotación. Y bueno, al final la mayoría de la gente que hemos salido de aquel grupo pues somos trabajadores que trabajamos para empresas o autónomos o toda la historia, ¿no? Funcionarios no hay muchos. Es decir, nos inculcaron el tema de la lucha, de la ilusión, de venga, ahí tienes el mundo, trabájatelo. No había ninguna carrera específica de comercio internacional, había secretariado internacional en San Sebastián, pero no había ninguna formación específica de comercio internacional como tal. Y bueno, me pareció lo más acertado y por suerte creo que así fue, porque a día de hoy sigo trabajando de ello. Fue en el 2006, del 2004 al 2006, cuando estudié aquí en el instituto,
y hay mucha diferencia de ir al colegio o estudiar lo que te gusta realmente, que fue el caso, comercio internacional aquí en el Virgen de la Calle. Los profesores se volcaron mucho, en concreto yo estoy aquí por Monse, que fue mi profesora de negociación internacional en ese entonces, entre otras asignaturas, y bueno, a día de hoy seguimos teniendo muy buena relación y cualquier cosa que necesito puedo contar con ella porque ella sí me lo ha hecho saber. Entonces creo que eso no hace falta explicar qué sensación te da después de tantos años, 14 años. Poder contar con uno de tus profesores del instituto es una buena experiencia. Hoy en día el profesorado sigue volcándose profesional y personalmente con los alumnos para hacer que su paso por el sistema educativo sea una experiencia enriquecedora a todos los niveles. Este centro tiene un cariño especial a los alumnos, nos entregamos demasiado, el claustro siempre ha sido joven y eso los niños lo notan porque nos entregamos mucho a ellos. Muchas veces más que profesores nos sentimos como padres, estamos detrás de ellos, yo hay veces que me siento como si fuera la madre de ellos. Y eso es lo que creo que captan ellos, que estamos muy encima. La mayoría de los alumnos que nos vienen a nosotros son de centros del entorno y entonces desde el equipo directivo conocemos a los equipos directivos y de profesores de esos centros. Entonces, antes de empezar el curso nos pasamos por los centros, nos informamos de cada uno de los alumnos que nos llegan, nos dan un informe no ya de expediente, sino de su trayectoria personal, de los problemas que puedan tener, de los conflictos que han tenido entre ellos, y eso es una continuidad. Porque yo creo que los padres siempre tienen miedo y siempre tenemos miedo al cambio de centro o al cambio de etapa. Como hay esa continuidad, ese cambio es menos. Cuando un padre viene a contarnos, ay, es que a mi hijo le pasa esto, no, mira, me lo sé yo y lo saben los profesores, cuál ha sido tu trayectoria, qué dificultades has tenido. Entonces esa comunicación pues yo creo que es muy buena y es muy estrecha sobre todo. Llevo aquí desde el año 97, o sea, prácticamente toda mi vida laboral. Y siempre he tenido la sensación de que es un centro con un claustro muy implicado, o sea, con un equipo de profesores siempre muy dispuestos a trabajar y a seguirse formando en nuevas metodologías y en atender lo mejor posible a los alumnos. Y luego en estos últimos años se ha ido produciendo una renovación en la plantilla, entonces es verdad que hemos contado por un lado con profesores que llevaban muchos años dando clase, por lo tanto tienen mucha experiencia en el aula, y a la vez ha ido llegando gente joven con muchas ganas, también a lo mejor con más dominio de las herramientas informáticas. Y bueno, la realidad es que nos embarcamos en un montón de proyectos porque siempre hay gente con ganas de hacer cosas y de colaborar. Esto ha llevado a que el Virgen de la Calle sea uno de los centros escolares más demandados de la provincia y uno de los pocos que incrementa su número de alumnos año tras año, lo que no es incompatible con esa atención personalizada a los alumnos. De hecho, llevamos 3 años siendo el centro con mayor número de demandas en plazas de la ESO en Palencia. Se invirtió una tendencia de hace tiempo porque tuvimos ahí unos años que no sé muy bien por qué motivo teníamos peor fama, digamos, aunque siempre se ha trabajado muy bien en el centro. Hemos conseguido revertir esa imagen y ahora mismo creo que somos el centro, uno de los centros, vamos a ser modestos y prudentes, uno de los centros mejor valorados. El boca a boca y que los padres y los alumnos hablen bien de nosotros es lo que más hace, ¿no? Pero también es cierto que desde hace unos años llevamos a cabo una política de mucha información en las familias. Sacamos desde hace 3 años una revista digital, 2 números al año, en el cual contamos las cosas que hacemos en clase. Es decir, no contamos pues, cuáles son nuestros grandes proyectos a nivel de objetivos y tal, sino en concreto qué actividades estamos haciendo. Entonces aparecen ideas extraescolares, actividades que se hacen en aula, y luego también a través de las redes sociales, que tenemos cuenta en Twitter, en Facebook y en Instagram. A los chavales nos piden también que le hagamos de TikTok, que es lo que a ellos les gusta, pero no nos animamos todavía a eso. Bueno, pues ahí casi diariamente publicamos alguna actividad que hace algún profesor de aula, ¿no? Pues por ejemplo hemos publicado una actividad de unos experimentos que está haciendo una compañera de física, ¿no? Los alumnos de sociales también han grabado unos audios sobre terremotos, explicando qué es un terremoto a modo de una noticia, ¿no? Alumnos de cultura clásica han estado haciendo unas maquetas de unas villas romanas. Bueno, todo eso se lo trasladamos a los padres a través de las redes, ¿no? Entonces, claro, eso ayuda a ver a los padres pues, cómo trabajamos, qué cosas hacemos, y que cuando le decimos que en el centro pues, apostamos por tener una metodología más activa, el trabajar por proyectos, el que sea una actividad muy dinámica, pues también a través de eso pueden verlo en qué consiste eso, ¿no? Que he dicho así, metodologías activas, ¿no? ¿Qué son? Claro. Eso, por los que estamos en el ajo de la educación, entendemos de qué estamos hablando, ¿no? Pero el que no está, no entiende. Entonces lo que ve es una materialización de lo que consiste eso, ¿no? Hombre, hubo un momento decisivo que fue apostar por un programa bilingüe. Entonces es verdad que eso
Atrajo a alumnos que en principio a lo mejor no vivían muy lejos y se iban a otros centros buscando esa opción, y cuando se lo ofrecimos nosotros, pues decidieron venir aquí. Y luego creo que somos un centro que trabaja mucho también otros aspectos, aparte de los académicos, por supuesto, que para eso somos un centro educativo, pero con las edades de los alumnos, sobre todo en secundaria, somos muy conscientes de que hay que trabajar con ellos otro montón de habilidades. Entonces, trabajamos mucho la convivencia, hacemos jornadas de convivencia, tenemos alumnos ayudantes, un equipo de mediación, se interviene rápidamente para que todos los alumnos estén integrados y se encuentren bien. En fin, cuidamos otros aspectos y yo creo que se atiende muy bien a las familias, porque también somos conscientes de que es fundamental colaborar con las familias. Entonces, en el momento en que el centro educativo y las familias vamos en una misma dirección, es mucho más fácil conseguir buenos resultados con los chicos. En los bachilleratos como el que yo doy, que es el tecnológico, hay pocos alumnos matriculados. Y claro, son chicos que van a ir luego a arquitectura, ingeniería y demás, y como son muy poquitos, porque son 3 o 4, pues la atención individualizada es muy buena y les preparamos bastante bien. Eso es lo que yo veo bueno, que los bachilleratos son pocos y se diversifican mucho y entonces les podemos atender muy bien. Los alumnos desde jefatura son muy cercanos, ellos saben que yo tengo siempre abierto el despacho a cualquier hora. Entonces me pueden venir a contar sus cosas, me pueden venir a pedir un cambio de esta actividad, pueden venir a querer hablar con las familias. Entonces hay mucha cercanía. Desde el primer momento ellos tienen mi contacto de correo, los padres tienen mi contacto de correo, me pueden escribir. Entonces, más que responsabilidad, es una gratificación enorme. Somos un centro con nivel de excelencia TIC 5, somos un centro con bilingüismo. Somos el centro de Castilla y León que más programas Erasmus tenemos y sacamos muchos alumnos a intercambios y a prácticas en el extranjero. Entonces, bueno, pues todo eso le da un plus al instituto, que yo creo que es lo que hace que de cara a las familias pues sea atractivo. Y evidentemente todo eso nace fundamentalmente del trabajo y del esfuerzo del profesorado, que dedica tiempo y dedica esfuerzo a formarse, a prepararse para hacerlo y a sacarlo adelante. La elevada demanda no solo se ciñe a los estudios obligatorios, el centro también ofrece enseñanzas superiores que resultan muy atractivas para los jóvenes palentinos. Los alumnos vienen aquí después de cursar la primaria en los colegios limítrofes, por decirlo de alguna manera, que están alrededor de este lugar, y cursan aquí pues la secundaria y después pasan al bachillerato. Y el bachillerato, pues tenemos varias modalidades de bachillerato y ellos, dependiendo un poco cómo va a ser su futuro y a qué se van a dedicar, pues ya se decantan un poco por el bachillerato específico que quieren hacer. Cuando han salido de bachillerato han podido conseguir esa carrera que ellos pensaban que no, y algunas veces incluso te decían, no, si yo a esto no voy a llegar, y cuando veían la nota decían, pues sí que llegaba la nota para cursar lo que quisiera. Entonces, pues sí que es gratificante, porque eso quiere decir que nosotros les estamos preparando muy bien. En la formación profesional tenemos 3 familias, una que es la de hostelería y turismo, en el que tenemos un ciclo de turismo y tenemos unos ciclos de cocina de grado medio y de grado superior, y tenemos también una FP básica para alumnado que no ha terminado la ESO y se le ofrece esta vía, bueno, para que pueda continuar los estudios y tener una formación e incluso obtener el título de la ESO. Luego tenemos también la familia de comercio, que engloba pues también ciclos de grado medio como el de actividades comerciales y ciclos de grado superior como el de transporte y logística o el de comercio internacional. Y la familia de administración y finanzas, bueno, pues que tiene también ciclos de grados medios de gestión administrativa y ciclos de grado superior de administración y finanzas y asistencia a la dirección. Y de estas 2 últimas ramas tenemos también enseñanza online. Estudios que han tenido que adaptar a la situación actual, ya que el coronavirus lo ha trastocado todo. La verdad es que las 2 primeras semanas fueron un poco caóticas porque nos pilló a todos pues de golpe y bueno, hubo que organizar, pero nosotros a partir de la segunda semana lo tuvimos bastante bien organizado, procesos, cómo hacerlo, qué medios. Hicimos también mucho esfuerzo desde el equipo directivo por ayudar al resto de compañeros creando materiales, tutoriales sobre herramientas, dando pautas. Y bueno, estamos bastante contentos de la experiencia porque al final de curso hicimos una encuesta entre el alumnado y las familias sobre cómo habían vivido este periodo. Y en todos los apartados la nota siempre era superior a 7,5, la nota media que nos daban, ¿no? Y en el último consejo escolar estuvimos hablando con las familias y les preguntamos directamente que, bueno, dice, obviando las 2 primeras semanas de caos y de nerviosismo, que cómo les haya parecido, y en general manifestaban bastante satisfacción. No quita, bueno, pues que siempre hay algún elemento que no funciona, hay algún problema, algún alumno pues no está tan contento, pero bueno, globalmente la experiencia yo creo que, pues como dice la nota, la superamos con
connotable, ¿no? Y ahora mismo, pues también para el alumnado que bien se tiene que quedar en cuarentena porque le han hecho una PCR positiva o que incluso tiene que permanecer en casa, pues gracias a esa experiencia, tanto ellos como nosotros podemos mantener la conexión y decirle qué estamos viendo, decir las tareas, que nos pueda consultar alguna duda, bueno, porque afortunadamente si algo bueno ha tenido esto es que nos ha ayudado a ponernos las pilas con todo este tema, que venimos diciendo hace mucho que hay que ponerse a ello, pero hasta que la necesidad nos obliga parece que no lo hacemos, ¿no? Este será para muchos uno de los principales recuerdos que guarden de su paso por un centro que ha dejado huella en todos y cada uno de los alumnos y docentes que han pasado por él. Cuando conseguimos fijar criterios, ponerlo en marcha, establecer pautas y que todo funcionase como una seda, recibí un correo de una compañera que dice, estoy orgullosa de ser del Virgen de la Calle. A mí ese momento, con toda la tensión y demás, en ese momento, pues, bueno, yo estaba en mi casa y tal, y casi se me saltan las lágrimas de toda la tensión acumulada y de recibir ese mensaje y decir, vaya, parece que lo estamos haciendo bien y que al final hemos encauzado esto, y que alguien diga que está orgulloso de pertenecer a este centro. Yo creo que para un director no puede haber mejor cosa que alguien te diga esa expresión, estoy orgulloso de ser aquí, te lo diga un profesor, te lo diga un alumno. Tengo alumnos que ya la primera promoción, cuando yo empecé aquí, ya ha salido a la universidad, y entonces les he visto crecer y les he visto madurar, les he visto adquirir hábitos para sintetizar, para memorizar, para emprender, para madurar. Entonces eso es lo gratificante de la enseñanza, no unos números, sino el ver madurar a tus alumnos. Y eso aquí yo creo que lo vemos por todas esas cosas que decía mi compañera, porque no solo se educa académicamente, sino en otros valores que luego repercuten en la madurez del alumno y le hace llegar a poder, le hace poder llegar a todos los sitios que quiere. Eso es lo importante de la enseñanza. Hacíamos campamentos y venían los profesores con nosotros, vivían tiendas de campaña. Eso nunca se te va a olvidar en la vida. Y ese acercamiento y esa ilusión porque claro, es gente preparada, ese compromiso que te daban para decir, mira lo que estamos haciendo, que no te dabas cuenta, era generar una familia. Y al final fue una familia que al día de hoy, lo que te he dicho y me repito, fue algo increíble. Tengo gente a día de hoy, compañeros con los que todavía hablamos y compartimos qué tal les va, y desde luego que sí, hice muy buena gente aquí, muy buenos compañeros que me ayudaron también a sacar los ejercicios y a entender las cosas que no entendíamos del profesor. Yo me acuerdo de un año que me atreví a llevarlos a Barcelona y a Salou una semana, que íbamos 2 profesores con ellos. A mí me parecía una locura, pero lo hacíamos. Y íbamos 50 niños con nosotros, con 2 profesores. Y hoy día eso no se puede hacer, aunque te lo pidan, no podemos hacerlo. Nieves Rosales, que fue directora cuando yo empecé en el equipo directivo, fue la primera directora con la que yo trabajé. Quizá fue un momento de inflexión importante cuando el centro no estaba yendo demasiado bien. Fue un momento de inflexión importante para cambiar la tendencia. O sea, yo creo que fue un momento ahí decisivo, y yo en concreto aprendí muchísimo con ella. O sea, que quizá si me preguntas por una persona, probablemente sea ella. Puedo decir que he disfrutado después de a veces, pues llorar, reñir, porque querías que los chavales tiren, pero en el fondo he disfrutado muchísimo. Y como decía una de las veces, siempre les estaré agradecidos a los muchachos y a mis compañeros por haber podido desarrollar mi vocación, que fue la de estar siempre con ellos.